Perfecto. Pues como siempre damos la bienvenida a este discipulado a todos aquellos que nos van a estar viendo, no solamente en vivo, que en este caso está Suri y nuestro hermano Jesús, sino a todos aquellos que nos están viendo en YouTube, sabiendo que esta clase llega a más y más personas alrededor incluso del mundo. Sabemos que si Dios prepara estos elementos y se pueden subir a las redes sociales, es para la honra y gloria de su nombre y podemos nosotros tener esta amplitud de poder estar llegando a cada una de estas personas. Así que bienvenidos, espero que sea de aprovechamiento para todos. Pues me gustaría que pudiéramos orar para poder retomar donde nos habíamos quedado. De hecho, nos quedamos en el tema 3.2, en el cual íbamos a leer citas importantes para que podamos saber cuáles son los tipos de ayuno y el tipo de ayuno agradable que es para Dios, dependiendo de lo que nosotros estemos atravesando y qué podamos aplicar para hacerle a nuestro Dios. Entonces, vamos a orar, vamos a presentarle esta clase directamente a nuestro Dios para que Él sea dirigiéndonos, abriendo nuestro entendimiento y sobre todo llevándonos al conocimiento que Él quiere que nosotros conozcamos. Así que oremos y presentamos este tiempo. Mi Señor Jesús, te damos gracias, amado Padre y Espíritu Santo. Gracias porque nos permites estar de mañana conectados, meditando en tu palabra. Señor, no hay otra forma en la cual nosotros podamos representar o publicarte o expresarte, Señor, el amor que tenemos hacia ti, si no es con buscar de tu conocimiento, Dios. Gracias te damos porque aún habiendo muchísimas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, Señor, decidimos el día de hoy presentarte nuestras primicias del tiempo, Señor, sabiendo que a las 7 de la mañana no siempre es común una conexión en Zoom, Señor. Sabemos que este es uno de los sacrificios que más hacemos con todo el corazón, con todas las ganas, con todo el aprendizaje listo para que podamos nosotros absorberlo, Señor. Te pedimos que tú siempre en todo tiempo abras nuestro entendimiento para que la clase y todo lo que se vea en este tiempo podamos nosotros absorberlo y retenerlo y ponerlo, Señor, en práctica para que nosotros no sepamos que solamente somos oidores, sino seremos hacedores de tu palabra. Prepara nuestras vidas, siempre actúa en nosotros y permite que si el día de hoy a ti te place que se confirme la palabra que está puesta en la clase el día de hoy, que tú seas, Señor, de una forma sorprendente e integral, uniendo cada predicación que se vaya a ver el día de hoy, o incluso las que están entre semanas, sabiendo que así eres tú, Señor, no porque queremos que nos sorprendas, sino porque así eres tú, que preparas mesa delante de nosotros. Incluso si hay alguien que está angustiado, Señor, algo que nos haga sentir mal, nos haga sentir pesados, sabemos que tu presencia vale mucho más y queremos siempre tener estos elementos puestos en nuestro interior para que todo lo que hagamos siempre sea con una razón y sobre todo con un respaldo que provenga de ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Como siempre, tú eres el invitado de honor en esta clase para que tú des absolutamente cada tema, cada palabra y que podamos leer tu palabra con un entendimiento correcto, porque si nosotros te pedimos que abras nuestro entendimiento, tú lo haces posible para que no quede nada oculto dentro de tu palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, después de esta pequeña oración, damos la reapertura a lo que habíamos visto en la clase pasada. Nos quedamos en el tema 3.2, en los cuales los tipos de ayuno son importantes de estudiar para que podamos saber qué estamos haciendo con el ayuno, qué logramos y sobre todo que tenga un sello particular de parte de nosotros para poderles ser agradable a nuestro Dios. De hecho, veíamos en la clase pasada que uno de los tipos de ayuno es un ayuno agradable y con propósito. De hecho, veíamos dos citas muy importantes del ayuno agradable y con propósito, y pues uno de ellos está en Isaías 58, en el cual podemos leer en la parte del ayuno, dice la palabra de Dios desde el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí?
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a todos los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esto es muy importante que leamos porque si estamos en el mes del ayuno en Restauración Centro, esto va a formar parte de una enseñanza súper integral que de hecho se conjuntó con lo que habíamos visto el día, si no me equivoco, el día jueves, antes de poder tener nuestra noche de adoración. Lo que necesitamos siempre en todo tiempo es reconocer para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. No solamente es entregar el ayuno así nada más porque sí, sino entender que es para desatar las cargas de impiedad, para poder incluso tener nuestro corazón dispuesto para cambiar algunas cosas que tal vez están manifestando desde hacía mucho tiempo en nuestra vida. Compartir el pan, que eso es lo más importante, tener no solamente un pan físico y compartirlo, sino también un pan espiritual, que si el día de hoy aprendemos algo, poder tener en nuestro corazón la dicha de enseñarlo y sobre todo de vivirlo, porque esto antes de poderse compartir, se tiene que vivir y se tiene que ser de forma ejemplar lo que nosotros estemos viviendo. Entonces, es necesario que tengamos esta parte bien impresa en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esa parte fija en lo que estamos haciendo como ayuno, pues prácticamente estamos haciendo solamente activismo y no estamos haciendo esta enseñanza plena de que lo que hacemos tiene que tener un fruto inmediato en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Entonces, vamos a leer Juan 8, 31 y 32 y dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Versículo 32 al 34. Dice, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si nosotros vemos, en este caso, somos esclavos del pecado y el ayuno está ahí para atacar estos puntos, nosotros tenemos la facilidad de al estar ayunando, soltar las cargas de opresión, el quitar todo yugo que no pertenezca a Dios, y ahí es donde la esclavitud ya no forma parte de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Y la verdad es que nosotros con una comunión con Dios, soltando, siendo compartidos, cambiando por completo nuestro chip, podemos nosotros entender que la verdadera libertad no proviene de una sola actividad, sino proviene de una vida que empieza a generar fruto delante de Dios. Y una vida en ayuno genera un fruto. Ahora no es para que vivamos ayunando toda la semana, todo el día, si nosotros no estamos correctamente puestos en nuestro tema de salud. ¿Por qué? Porque pues, es lo que muchas veces nos ha dicho nuestro pastor. Si ustedes están consumiendo medicamentos, si ustedes están enfermos, no es
recomendable ayunar, porque al contrario, en lugar de ser algo que sea provechoso, va a ser algo perjudicial hacia nuestra vida. Por eso es que en todo tiempo necesitamos saber qué condiciones y qué formas nosotros podemos estar haciendo el ayuno que no mengue nuestra salud, sino al contrario, buscar la mejor forma para incluso entregarle nuestro ayuno de forma espiritual, no solamente no comiendo, sino también dejando de hacer actividades que tal vez consumen nuestro tiempo o incluso pues si nosotros no podemos dejar de comer, pues con dejar las grasas, con dejar los chocolates, con dejar lo dulce, con dejar las cosas que tal vez nos están generando esa inquietud de hacer las cosas, pues nosotros necesitaríamos hacer la corrección y el ajuste y el podernos abstener de hacer estas cosas. Entonces, hay otros tipos de ayunos que no son agradables, los cuales van dentro de Isaías 58:1-5, que como lo leímos ya el- en las semanas pasadas, nosotros podemos entender que es un ayuno que no es agradable delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice que pues nada más buscamos nuestro propio interés, buscamos nuestras propias, sanar nuestras propias heridas incluso y solamente preocuparnos por nosotros mismos, ¿no? Lo que veíamos incluso el día jueves, ¿no? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Contiendas, te ayuna para herir con el puño inicuamente, para que pues, obviamente el que aflijamos el alma de los demás, que inclinemos la cabeza como junco de los demás y se haga cama de silicio y ceniza, totalmente mal. Lo que nosotros buscamos es que este ayuno no sea desagradable a nuestro Dios, pero se tiene que exponer como es, porque pues, a veces nosotros de forma incluso indirecta o sin nosotros pensarlo, sin nosotros hacerlo efectivo, podemos nosotros entender que esto no es agradable delante de nuestro Dios. Y pues Mateo 6, del 16 al 18, dice la palabra de Dios, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas de una forma sucia, y lo que nosotros requerimos de parte de nuestro Dios es una limpieza, una purificación y sobre todo estar quitando lo que no le agrada a Dios. No podemos estar ayunando cuando todavía tenemos algo que incluso protegemos delante de Dios y le decimos, no, Señor. Tú vas a recibir mi ayuno así, pero ¿qué crees? Que te quedas con esto que no voy a pensar quitar de mi vida y que suciamente voy a ejecutar un ayuno. Ese no es un ayuno agradable delante de Dios, lo cual, como el emoji que está en la diapositiva, nos deja prácticamente sin boca para poder ejercer este tiempo de ayuno y ejercer esta práctica que ante los ojos de Dios es muy importante, porque si no, no nos explicaría con detalle todo lo que necesitamos hacer para que el ayuno sea agradable delante de Dios. Entonces, recordemos que nuestro ayuno debe ser entregado como un platillo hecho por el mejor chef, sin ninguna mancha, sin ninguna imperfección, sino que al igual que cuando nosotros vamos a un restaurante de prestigio, lo que se busca encontrar es calidad, sazón, una buena elaboración con los mejores ingredientes, sobre todo una buena presentación. Eso mismo busca Dios de nosotros al ayunar, un tiempo donde buscaremos entregarle lo mejor a Él. Siempre va a ser con todo el corazón, con la mejor presentación y con una disposición en nuestro corazón correctamente. Para eso, en estos tipos de ayuno, podemos ver que en la Biblia, el pueblo de Israel, diversas personas entregaron su ayuno a Dios de una forma específica, ya que algunos vivieron distintos tiempos, como les decía, pero con la misma intención de generar un agrado delante de Dios en favor de unos cuantos
e incluso hasta por una nación entera. Los tres tipos de ayuno que podemos ver que se instituyen en la Biblia son el ayuno parcial, el ayuno natural y el ayuno total. Para poder ver el inicio del ayuno parcial, vámonos directamente a Daniel 1, del 8 al 16. Ese es uno de los tipos de ayuno que para mí son uno de los más simbólicos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no podía dejar de comer las personas porque pues, obviamente en el tiempo de Daniel era un tiempo de esclavitud. Era un tiempo en el cual si se dejaba de comer, pues prácticamente uno se moría porque había escasez de alimento, porque ellos estaban encarcelados en Babilonia. Recordemos que el tiempo de Daniel, pues fue un tiempo de esclavitud en el cual no estaban con completa libertad y al ser esclavos, pues había una limitancia de alimento, lo cual nos da a entender que este tipo de ayuno es un tipo de ayuno que es directamente desde el corazón, sabiendo que si hay pocos recursos y aún así se limita uno a comer las cosas, es muy importante que prestemos atención porque aun cuando incluso no tenemos fuerzas o que estemos pasando en un tiempo espiritual, como lo pasó Daniel, no es pretexto para no hacerlo, sino al contrario, da una motivación incluso mayor de que lo que podemos hacer es algo sorprendente y simbólico para nuestro Dios. Daniel 1 del 8 al 16 dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, tema mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que me hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Esto es uno de los ayunos que son más simbólicos y que generaron muchísimo más impacto en la vida de los que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque Melzar estaba a cargo de, en dado caso, Daniel, de Misael, Ananías y Azarías, que en este caso es Sadrach, Mesach y Abednego. Tenemos el entendimiento de que este ayuno parcial, si algunas de las personas que escuchan este video y que están en la clase se están medicando, tal vez tienen una enfermedad que no les, que les impide el no comer por cierto tiempo, tenemos que entender que este tipo de ayuno es para ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que era un sacrificio que ellos tenían que hacer, porque ellos buscaban no contaminarse. Y si vemos que el ayuno es para poder quitar las cargas de impiedad, para limpiarnos, para poder buscar esa restitución de parte de Dios, este ayuno es perfecto. ¿Por qué? Porque no va a dejar de fortalecer nuestro cuerpo al seguir consumiendo alimento, pero no va a ser cualquier alimento, sino van a ser legumbres. Legumbres entra dentro de un perfil de las verduras que son ricas en proteínas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos proteínas y por qué necesitamos desechar las grasas? Pues porque esto afecta y contamina y ralentiza nuestro cuerpo. Vemos que obviamente es necesaria la proteína animal, pero si nosotros ponemos delante de Dios este sacrificio y no dejamos de alimentarnos con legumbres que son ricas en proteínas,
podemos nosotros estar fortalecidos y sobre todo purificados de muchísimas cosas que también contiene la carne, que como lo es el ácido úrico y muchísimas cosas que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Si nosotros también lo hacemos con todo el corazón y se lo entregamos a Dios, obviamente Dios respalda esto que estamos haciendo y el ayuno parcial se vuelve una de las armas más fuertes si nosotros no podemos dejar de comer como lo hacemos en los ayunos comunes y corrientes, en los ayunos más frecuentes, que es el ayuno total. Entonces necesitamos ser conscientes de que si nosotros no podemos tener el dejar de comer por un día, o por 3 días, o por el tiempo que definamos que puede ser saludable, nosotros podemos utilizar el ayuno parcial y pues es destinado también para aquellas personas que se medican, que están eh, con un problema de salud crónico, diabetes, hipertensión, que no pueden dejar de comer constantemente. Necesitamos utilizar este ayuno parcial. Otro de los ayunos es el ayuno natural, que viene en Hechos 14:23. El ayuno natural es uno también de las armas más poderosas. ¿Por qué? Porque está puesta en aquel tiempo donde habían muchísimas cosas que se tenían que cambiar, pues porque era el tiempo de la primera iglesia. Hechos 14:23 dice la palabra de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En este caso, el ayuno natural, podemos entender que es un ayuno en el cual era muchísimo más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque era también solamente con agua. En aquel momento, pues se puede explicar que este ayuno, pues era para poder fortalecer a los ancianos. En aquel tiempo, pues no eran gente grande, sino eran gente que en todo tiempo estaba buscando tener en su haber, pues el agradar a Dios. Y pues en aquel momento, pues era un tiempo de la primera iglesia en el cual había un tiempo de mucho calor, de mucha sequía, y pues lo necesario era persistir y perseverar en toda aquella actividad, pues buscando que no hubiera una descompensación de su cuerpo. Entonces, es necesario entender que este ayuno era necesariamente así poder ejecutarse para que ellos no desfallecieran, sino que al contrario, ellos tuvieran sus elementos para poder seguir subsistiendo y seguir orando y seguir buscando entregarle algo que fuera agradable a Dios. Entonces, esta es una parte de la que podemos entender, podemos nosotros llevar a cabo. Y ahora vamos con el ayuno total, que pues viene en Deuteronomio 9:9 y Lucas 4 del 1 al 2. ¿Cómo vamos a respaldar esto? Porque desde Deuteronomio ya se utilizaba este ayuno total y se utilizaba para cosas muy específicas que vamos a ver el día de hoy de por qué se hacían. Deuteronomio 9:9 dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y Lucas 4, del 1 al 2, es uno de los ejemplos que nos da este ayuno total. Lucas 4, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí entendemos que cuando nosotros hacemos un ayuno total, pues obviamente no tenemos que hacerlo de 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque era un encuentro con aquellos hombres que ayunaron 40 días y 40 noches. Era una totalidad de entrega y de búsqueda de Dios totalmente, que ahí Dios era el único sustento.
El día de hoy nosotros pues podemos conocer que hay algunas cosas que en nuestro corazón pueden tener como esa falta de hacer las cosas correctamente. Si nosotros nos conectamos con Dios de una forma directa, podemos ver que pues sí podemos ser subsistidos, pero también cuidar nuestra salud de acuerdo a lo que nosotros estemos haciendo. En dado caso, pues los hombres que ayunaron, como lo fue Moisés y lo fue Jesús, y también lo que hizo Elías, fue prácticamente estar en una comunión intensa con Dios, solamente Él y nosotros, y si nosotros estamos haciendo actividades cotidianas que nos pueden incluso desconectar de una conexión con Dios, de una comunicación con Dios totalmente directa y personal, solamente Él y nosotros estamos apartados de toda la gente. Sí podríamos utilizar el ayuno, no solamente 40 días, sino podemos utilizarlo un tiempo determinado, que pues prácticamente el número 40 es un número de prueba, es un número del cual ellos tenían que estar teniendo esa comunión constante para que recibieran la indicación de Dios de lo que tenían que hacer, y sobre todo era un tiempo de entrega y de sacrificio. Entonces, si nosotros al día de hoy no podemos estar desconectados de nuestra familia, de la gente que amamos, no es recomendable, pues, por ejemplo, ayunar 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque incluso de forma estudiosa, y la ciencia nos dice que 40 días y 40 noches sin comer prácticamente nos dejaría con funciones renales, hepáticas, eh, nos dejaría deshidratados completamente, nos quitaría la vitalidad, y pues obviamente no es recomendable que hagamos esto. Lo que podemos ver que pues muchas veces en la iglesia se utiliza desde tiempos modernos, ya contemporáneos, podemos ver que es un ayuno puede ser utilizado de 3 días, incluso de una semana, donde pues estudios dicen que pues en el ayuno intermitente nos puede dar que eso también sí genera una vitalidad dentro de nosotros, y que podemos nosotros utilizar en el ayuno intermitente, a lo mejor un día sí y un día no, poder tener esa vitalidad y sobre todo esa entrega y sacrificio, que si a lo mejor 40 días no podemos estar fuera de la comunión con los que están a nuestro alrededor, podemos nosotros sí generar por lo menos un día de intimidad en el cual sí entre nosotros y Dios podemos generar ese sacrificio y esa entrega, y sobre todo esa búsqueda de Él para saber por qué lo estamos haciendo. No lo vamos a hacer porque voy a ayunar para que Dios me dé una casa, sino como lo vimos ya en Isaías 58, para desatar las ligaduras de impiedad, para quitar toda la opresión, para poder nosotros compartir el pan con el hambriento. Eso sí va a ser efectivo, que si nosotros el día de hoy tenemos comida en nuestra alacena y hoy vamos a decidir no comer para entregar lo que tal vez a nosotros nos ha afectado como una situación complicada de pecado, podemos nosotros ahí entregar ese ayuno y decirle, Señor, yo te entrego este ayuno porque no es correcto lo que estoy haciendo delante de ti. Y ahí es donde empieza la efectividad. Y si a lo mejor nosotros no lo hacemos 40 días, pero lo hacemos un día íntegramente y entregando completamente lo que no le agrada a Dios, ahí es cuando se hace efectivo muchísimo más que 40 días. Si no lo hacemos delante de Dios, y si Dios lo ve y lo acepta con el corazón, nosotros vamos a generar ese agrado delante de Dios. Y nuestra comunión no solamente va a ejecutarse por un ayuno correctamente ejecutado, sino una relación con Dios que si nosotros confiamos que Él nos sustenta 3 días, por ejemplo, si podemos hacerlo de corrido, 3 días sin comer y sin beber agua, podemos entender que son esos sacrificios que Él busca que nosotros rindamos un fruto. No para que la iglesia nos recuerde y nos diga, no, pues yo ayuné 3 días y pues a ver, reconózcanme como un siervo entregado totalmente. No, pues obviamente aquí dice también en Isaías 58 que no es un ayuno que nosotros busquemos pues hacerlo extensivo a los demás, o sea, hacerlo vistoso, sino como lo vemos también que decía nuestro Señor Jesús en Mateo, el Padre que está en lo secreto lo recompensa en público, pero si nosotros lo hacemos en secreto con nuestro Dios, no es para que nosotros digamos a todo aquel que se nos cruce, no me des de comer porque hoy estoy ayunando. No,
A lo mejor podemos decir, no, pues en este momento no quiero comer esto, que sea lo más discreto posible. ¿Es para qué? Para que, como lo dice la palabra, el Padre que está en lo secreto, no solo lo recompensa en público, sino lo haga evidente en nuestras vidas y que Él tenga ese trato con nosotros de forma personal. Ahora, después de ver los tres tipos de ayuno que nosotros vemos el día de hoy, podemos tener estos beneficios espirituales del ayuno. Sí, hay beneficios no solamente como una recompensa por aquella persona que lo hizo y que se recompensa de una forma física, sino también de una forma espiritual. El beneficio del ayuno es que primero que todo nos volvemos sensibles a Dios. ¿Cómo va a ser una sensibilidad que nosotros podemos palpar o podemos entender que se efectúa en nuestra vida? Porque esa sensibilidad va a generar incluso que si nosotros vemos dolor alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras familias, y tal vez anteriormente lo que hacíamos era solamente preocuparnos por nuestro propio dolor, esa sensibilidad Dios nos la va a permitir sentir y nos va a poder actuar a tiempo si nosotros podemos hacerlo. Si nosotros no podemos hacerlo, aún así Dios nos va a permitir ser sensibles y nos va a permitir tener una forma de nosotros hacerlo con esa intención y sobre todo con esa empatía de poder llevar las peticiones delante de Dios. También otro beneficio espiritual del ayuno es que oímos la voz de Dios de en su palabra, y si nosotros tenemos el privilegio de nosotros recibir una palabra delante de Dios, saber que si nosotros escuchamos o sentimos que hay algo, una voz en nuestro interior que nos dice, esta va a ser uno de los beneficios y unas consecuencias buenas del ayuno. Adicional de oír la voz de Dios, también nos permite abandonar el pecado. Abandonar porque nosotros ya no tendríamos que ejecutarlo y prácticamente entregado y rendido a Él, soltamos las cargas de impiedad, quitamos la opresión de nuestra vida y nos volvemos más plenos delante de Dios. Otro beneficio espiritual del ayuno es que también nos enamora más de Dios al saber que si nosotros dependemos directamente de Él, podemos nosotros confiar más y tener ese amor y esa presencia de agradecimiento porque Él está ahí con nosotros, nos va a enamorar más de Él. Otro de ellos es que existe un quebrantamiento en nuestra vida, también va a aumentar nuestra fe y nos va a permitir que en una guerra espiritual que nosotros podamos estar atravesando, algún ataque, alguna situación que pueda estar mermando nuestra integridad como cristianos, nos va a asegurar la victoria, porque ningún ataque, dice la palabra, que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Todo ataque y toda guerra que pueda efectuarse hacia nosotros no va a rendir efecto y si nosotros perseveramos y subsistimos con el ayuno que Él va a estar respaldando, nos va a asegurar la victoria. De la misma forma, nos va a fortalecer, nos va a santificar y sobre todo nos va a dar identidad y nos va a revelar la importancia de ser templos del Espíritu Santo. Un templo nunca va a ser bien vistoso si no está recogido, si no está barrido, si no está lavado en cada una de sus puertas y todo lo que dentro de él está puesto. Entonces, nos va a fortalecer, nos va a santificar, porque es justamente lo que también nuestro pastor nos estaba diciendo entre semana, para que nosotros podamos ver que es efectivo un tiempo de ayuno, nos va a santificar, va a quitar todas las cadenas, toda la suciedad que hay dentro de nuestro interior y nos va a dar esa libertad de poder ser limpios para que esto no solamente lo podamos disfrutar nosotros, sino nuestra familia, que también se preocupa por nosotros, pueda ver que hay un cambio y sobre todo una limpieza en nuestro interior que ellos también pueden disfrutar. Entonces, esos son los beneficios espirituales del ayuno. Me gustaría quedarme hasta aquí. ¿Por qué? Porque después vamos con el tema 4.1 que tiene como título la alabanza y la adoración, pero aquí nos quedaríamos al final de esta clase. Y me gustaría que pudiéramos orar para que pudiéramos, si en algún momento nosotros vamos a tomar ya en esta semana que viene, o incluso comenzar desde el día de hoy con un tiempo de ayuno,
podemos nosotros utilizar que estos beneficios espirituales empiecen a estar en nuestra vida, que seamos sensibles, que oigamos su voz, que nos permita abandonar el pecado, que nos enamore más de nuestro Dios, que incluso nos quebrante nuestra vida si necesita quebrantar algo que está firme en nuestro corazón, que nos dé muchísima más fe para poder subsistir en Él, para que podamos saber que tenemos la victoria en Él, que tengamos fortaleza, que seamos limpiados y purificados delante de Él y que esta identidad nos revele que somos unos templos del Espíritu Santo y que Dios está actuando en nosotros, sea algo efectivo en nosotros. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por esta clase. Dios Todopoderoso, damos gracias porque nos permites conocer estos beneficios espirituales que el ayunar, una actividad que tú respaldas y que buscas limpiar, soltar la opresión y poder estar delante de nuestra familia buscando tu intervención en nosotros, nos dé todos estos beneficios que hemos visto el día de hoy, que podamos tener esa santificación de parte tuya para que toda esa sensibilidad y el escuchar tu voz sea efectiva y que nosotros no veamos que solamente es algo que toda la gente puede aspirar a hacer, sino al contrario, que nosotros de forma personal y de forma particular podamos saber que tú nos estás siempre subsistiendo, siempre nos estás cuidando y siempre vas a buscar que todo lo que hagamos sea agradable delante de ti, que nos enamore más de ti, que aumente nuestra fe y que si nosotros estamos pasando por una guerra espiritual o algo que nos esté atacando de una forma espiritual y no física, podamos saber que en ti ya obtuvimos la victoria si nosotros entregamos un ayuno que sea agradable a ti. Te damos gracias por este tiempo, bendice a mis hermanos y permite que puedas tú, Señor, seguir confirmando tu palabra en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya me queda menos de un minuto. Me despido de ustedes, todos los que nos ven en YouTube y que están aquí conectados. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente clase con alabanza y adoración en el tema 4.